26 enmiendas y 340 millones de euros en inversiones son las demandas que planteará en el Congreso el diputado de Compromís, Joan Baldoví, durante la tramitación de los próximos presupuestos generales del Estado. Los nacionalistas han asegurado que las inversiones para la Safor equivalen a lo que los valencianos han dejado de recibir durante esta legislatura. La ya clásica reivindicación del tren Gandía-Olivadenia o la demanda de más dotación para la construcción del acceso sur al puerto de Gandía son algunas de las enmiendas que ha expuesto el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví. Además de infraestructuras, las exigencias de los nacionalistas para la Safor incluyen también 3 propuestas en materia agrícola para combatir el picudo rojo, la mosca mediterránea y una nueva demanda de inversión en contra de la plaga del greening que, ha señalado Baldoví, es muy peligrosa para los cítricos. Presentem 26 esmenes i el que dona una imatge de quina és la importància d'esta comarca i de les ganes de treballar de la gent de la Safor, podem dir que representaran al voltant del 10% de les esmenes que presentarà Compromís, només la comarca de la Safor. Per tant, felicitar a la gent de la Safor perquè demostren 2 coses, una que són treballadors i 2 que tenen projectes. I enguany, com a novetat, farem una esmena que fa referència a un sector o a una plaga que podria acabar amb el nostre malmès sector cítric, i és la plana del greening, que ja s'ha detectat a Galícia i que el que estem reclamant és un pla de prevenció i de lluita contra aquesta plaga que arrasa per allà on passa. Por otro lado, Joan Baldoví ha destacado que los presupuestos generales presentados para 2016 suponen un incremento de la discriminación de los valencianos en inversión estatal. El diputado de Compromís ha concretado que el próximo año cada valenciano recibirá 61 euros menos que la media del resto de españoles.